Imagina una trama donde el mal alcanza su cenit, desafiando incluso las convicciones más arraigadas. ¿Qué opinarías si te dijera que el destino a menudo teje giros inesperados, desplegando la justicia de maneras impredecibles? Prepárate para sumergirte en una historia ancestral que no solo despertará tu interés, sino que también impartirá una poderosa y conmovedora lección de vida. Jezabel, una figura emblemática y polémica en las narrativas bíblicas, personifica la manipulación, la ambición y la maldad. Su relato, arraigado en el Antiguo Testamento, se desenvuelve en el marco de su matrimonio con el rey Acab de Israel, quien la eleva al trono como reina. Originaria de Sidón, Jezabel no solo trae consigo una alianza política, sino también la adoración a Baal, una deidad pagana, introduciendo prácticas y creencias que desafían el monoteísmo hebreo. Hoy vamos a descubrir todos los secretos y misterios más escondidos de Jezabel. Aquí encontrarás videos todos los días, así que asegúrate de compartirlo con alguien que amas. Nuestra misión como creyentes en Jesucristo es llevar la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. La influencia de Jezabel sobre Acab y su impulso para eliminar la adoración al Dios de Israel desencadenan conflictos religiosos y políticos profundos. Jezabel se destaca no solo por su personalidad firme y su oposición a las tradiciones judías, sino también por su implacable persecución a los profetas de Dios, en particular a Elías, marcando un período de gran tensión religiosa en Israel. La historia de Jezabel alcanza momentos álgidos dramáticos, como el incidente de la viña de Nabot, donde, mediante la manipulación y el engaño, logra que Nabot sea injustamente ejecutado para apoderarse de su propiedad. Este acto no solo revela su despiadada ambición, sino también su disposición a emplear cualquier medio necesario para alcanzar sus objetivos. El destino final de Jezabel es tanto trágico como simbólico, marcado por una muerte violenta que se alinea con las profecías contra ella. Te contaremos esto y mucho más en este increíble video que tiene muchos mensajes bíblicos que debemos seguir en nuestras vidas. Incluso si hay un tema sobre el que tienes curiosidad y nunca has tenido respuesta, comenta abajo sobre qué quieres saber más y desarrollaremos un estudio completo y detallado para ti. Aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. La figura de Jezabel ha trascendido las páginas de la Biblia para convertirse en un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, la piedad y la idolatría, y el destino inevitable que espera a aquellos que desafían los mandatos divinos. Su historia es un recordatorio perdurable de las complejidades del poder, la fe y la moralidad en la historia humana. En un día marcado por la controversia, donde las verdades poco convencionales se cruzan, te invito a unirte a mí en un viaje extraordinario. En este relato, el pasado resuena con verdades perdurables y promesas de cambios significativos. ¿Te intriga? Entonces, sigue leyendo. El día en que Jezabel llegó a su fin fue singular, diferente a cualquier otro en la historia de Jezreel, la antigua sede del reino del norte de Israel. En esa jornada se presenció el desenlace de la infame Jezabel, considerada la mayor transgresora en la dinastía de Acab. Fue ella quien introdujo la adoración a Baal, el dios venerado en Canaán y Fenicia. Pero esta narración trasciende los acontecimientos conocidos. Es una historia de intrigas, pasiones y deslealtades. Es el retrato de una mujer que desafió los límites del poder y la moralidad, y cuyo desenlace dejó a todos perplejos. Únete a mí en este recorrido, donde descubrirás que la retribución y la justicia son fuerzas capaces de dar forma al devenir histórico de maneras imprevisibles.
No te pierdas esta apasionante crónica. Ahora adentrémonos en los misterios que rodean a Jezabel y su impacto en el reino de Israel. Su nombre se ha convertido en sinónimo de maldad y corrupción. Pero ¿qué hay detrás de la leyenda? ¿Qué motivó sus acciones y cómo fueron percibidas por aquellos que la conocieron? Estas son preguntas que nos llevan más allá de los relatos superficiales y nos sumergen en las complejidades del alma humana y el tejido social. Jezabel no se limitaba a ser una mujer malvada en busca de poder y control. Su historia es la de alguien que desafió las normas establecidas, que osó cuestionar las tradiciones arraigadas y desafiar el status quo. En un mundo dominado por hombres y por un sistema de creencias rígidas, ella emergió como una figura polarizante, capaz de generar tanto admiración como repulsión. En esta narrativa exploraremos las motivaciones subyacentes detrás de sus acciones, los acontecimientos que la catapultaron al centro de la controversia y el legado que dejó. Pero también analizaremos cómo su historia se entrelaza con los temas eternos de la lucha entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, y cómo su desenlace final nos brinda profundas lecciones sobre la naturaleza humana y el curso de la historia. En la antigüedad, durante la era de los jueces, la adoración a Baal se introdujo en la vida religiosa judía, expandiéndose ampliamente en Israel bajo el reinado de Acab e incluso afectando a Judá. Las prácticas de culto a Baal variaban en distintas regiones, cada una adoptando métodos únicos de veneración. Lo que hacía a Baal una deidad sumamente adaptable era que diferentes localidades resaltaban atributos específicos de él, dando lugar a varias sectas de baalismo. Estos Bais locales eran considerados responsables de la agricultura, la vida animal y la fertilidad humana. El uso más significativo del título en el Antiguo Testamento se refiere a él como el acto supremo de Dios en el panteón cananeo, frecuentemente asociado a Adad, el dios amorita con naturaleza y funciones casi idénticas. Jezabel no solo promovió la oración a Baal, sino que también ejecutó a los profetas del Señor, influenció a su marido y posteriormente a sus hijos a practicar el mal, convirtiéndose en una maldición para el país. Su reinado persistió durante años, pero finalmente llegó el momento de su caída. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 20, se nos habla sobre una profetisa falsa en la congregación de Tiatira, comparada con Jezabel y mencionada por su nombre. Ella es acusada de enseñar y desviar a los servidores de Dios, llevándolos a participar en actos de inmoralidad sexual y a consumir alimentos ofrecidos a ídolos. Jezabel fue indudablemente una figura marcada por una maldad profunda, desviando a los seguidores de Dios hacia la idolatría. Un destino terrible la alcanzó, de tal manera que la caída de Jezabel puede interpretarse como un símbolo del destino de los idólatras y perseguidores en Apocalipsis 17, 5, 6. Aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. En el texto se nos presenta una figura misteriosa y poderosa, Jezabel, identificada por un nombre que resuena con misterio y condenación. Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Este título no solo sugiere la imagen de una entidad corrupta y seductora, sino que también la señala como una fuente de maldad y corrupción a gran escala. La descripción de Jezabel, embriagada con la sangre de los santos y los mártires de Jesús, nos sumerge en un conflicto espiritual y terrenal profundo, donde las fuerzas del bien y del mal están en constante enfrentamiento. La imagen de Jezabel, envenenada por la persecución y el sacrificio de aquellos fieles a su fe,
revela la profundidad de su depravación. No se trata únicamente de una mujer en el sentido literal, sino de un símbolo de toda entidad o sistema que se opone ferozmente a lo divino y puro, que persigue sin descanso a los inocentes y devotos. Esta visión apocalíptica nos insta a reflexionar sobre la naturaleza del mal y su capacidad para seducir y destruir lo sagrado y lo justo. El asombro del narrador al presenciar tal visión es comprensible, pues se enfrenta a la manifestación de una maldad compleja y multifacética. La admiración, en este contexto, no nace de la belleza o la nobleza, sino del impacto abrumador de enfrentarse a algo tan grandemente perverso y a la vez fascinante por su poder y su alcance. Este choque emocional subraya la tensión entre la repulsión y la fascinación que a menudo acompaña el encuentro con lo profundo y lo desconocido. En este escenario apocalíptico aparece un general llamado Jehú, destinado a enfrentarse a Jezabel. Su llegada introduce una promesa de confrontación y justicia, de un enfrentamiento que trasciende lo personal para convertirse en un choque de ideales y destinos. Jehú no es solo un personaje histórico. En este relato se convierte en el símbolo de la resistencia contra la corrupción y la maldad, de la lucha contra las fuerzas que buscan subyugar la verdad y la bondad. La narración nos lleva a un punto crítico de tensión y anticipación. La batalla entre Jehú y Jezabel no es simplemente una disputa por el poder o el control terrenal, sino una representación del eterno conflicto entre la luz y la oscuridad, la santidad y la profanación. Este enfrentamiento promete ser tanto una liberación de la tiranía de Jezabel como una afirmación de la perseverancia del espíritu humano y divino frente a la adversidad más profunda y oscura. La historia de Jezabel y Jehú nos invita a contemplar la resistencia contra el mal en todas sus formas y la búsqueda incansable de justicia y redención. Jehú no era una figura común. Él personificaba el juicio divino sobre la familia de Jezabel. Todo este destino se desencadenó por un evento específico, el homicidio de Nabot. Jezabel tramó la muerte de Nabot para adueñarse de su propiedad, lo que llevó al profeta Elías a maldecirla, a él y a su familia. Pero la historia no culminó ahí, pues la justicia divina estaba por manifestarse. Nabot, un habitante de Jezreel, poseía un viñedo cerca del palacio del rey Acab. Dado su cercanía al palacio, Acab intentó adquirir el viñedo de Nabot para convertirlo en un huerto, ofreciéndole una compensación o incluso un viñedo superior en otro lugar. Sin embargo, Nabot se negó a vender la tierra heredada de sus ancestros, afirmando que no la cedería a ningún precio. Al no lograr obtener la viña de Nabot, Acab regresó a su hogar desalentado y furioso, llegando al punto de rechazar la comida. Al percatarse del malestar de su esposo, Jezabel indagó sobre la causa de su desánimo. Acab le relató la situación con respecto a Nabot. Jezabel aseguró a Acab que siendo él el rey, podría tener todo lo que deseaba en el mundo. Prometió hacer lo necesario, declarando: «Levántate, come y ten buen ánimo. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot en Jezreel». Con estas palabras, Jezabel inició su maquiavélico plan para eliminar a Nabot. La astucia de Jezabel para manipular las tramas del poder y concebir un plan tan nefasto evidencia no solo su sagacidad, sino también la profundidad de su maldad. Al falsificar cartas en nombre del rey, ejecutó una artimaña que involucraba a toda la estructura social de la ciudad, desde los más prominentes hasta los más humildes. Esta acción no solo reflejaba su deseo de dominio absoluto, sino también su habilidad para distorsionar la ley y la justicia en aras de sus propios intereses. El ayuno proclamado, supuestamente en honor a la piedad y la devoción, sirvió como la distracción perfecta para llevar a cabo su acto de venganza personal.
La elección de Nabot para ser destacado durante el ayuno no fue fortuita. Al ponerlo bajo el escrutinio público, Jezabel garantizaba que todas las miradas se dirigieran hacia él, facilitando así la labor de los dos malhechores que se encargarían de acusarlo falsamente. Este detalle revela no solo la minuciosidad con la que Jezabel planeó el ataque, sino también su comprensión de la psicología humana y la dinámica de poder dentro de la comunidad. La acusación de blasfemia contra Nabot, un crimen de la máxima gravedad, muestra cómo Jezabel no temía invocar lo sagrado para cumplir sus propósitos profanos. La gravedad de la acusación aseguraba una respuesta rápida y brutal de la comunidad que, bajo la creencia de estar actuando en nombre de la fe y la lealtad al rey, ejecutaría el castigo sin cuestionar su veracidad. Esta manipulación de la fe y la lealtad refleja una perversión del orden social y religioso que sostenía a la comunidad. El éxito del plan de Jezabel no solo resultó en la injusta muerte de Nabot, sino que también marcó un oscuro capítulo en la historia de la ciudad. Aquí en este canal encontrarás vídeos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. El hecho de que Nabot fuera apedreado hasta morir basado en acusaciones falsas pone de manifiesto la vulnerabilidad de la justicia ante la corrupción del poder. La comunidad, engañada y manipulada, se convirtió en instrumento involuntario de una injusticia atroz, subrayando cómo la maldad de un individuo puede corromper incluso a los más piadosos y leales. La tragedia de Nabot, planificada por Jezabel, nos lleva a reflexionar sobre la esencia del poder, la justicia y la moralidad. Nos hace recordar que las estructuras de poder y legislación están susceptibles a la manipulación por parte de aquellos con suficiente astucia y maldad para torcerlas a su antojo. La historia de Nabot no solo es un relato de una antigua injusticia, sino también una advertencia perenne sobre lo fácil que es tergiversar la verdad y la justicia en manos de los corruptos. Dado que la pena capital no podía ser impuesta únicamente en base a testimonios, Jezabel se aseguró de conseguir 2 testigos falsos. De esta manera manipuló hábilmente la ley para facilitar sus actos de mentira, robo y homicidio. Particularmente despreciable fue el empleo de una ceremonia religiosa, un día de ayuno, para ocultar sus intenciones homicidas y garantizar la condena de Nabot, una conducta sumamente depravada. Cuando Jezabel se enteró de la muerte de Nabot, informó a Acab, quien, satisfecho, tomó posesión de la viña. La impactante eliminación de Nabot por parte de Acab y Jezabel provocó la condena divina sobre ambos. El profeta Elías fue al encuentro del rey para entregarle un mensaje de Dios. De hecho, Elías se encontró con Acab mientras inspeccionaba la viña que había usurpado. El profeta preguntó: ¿No matasteis a un hombre y os apoderasteis de su propiedad? Esto dice el Señor: en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también los perros lamerán vuestra sangre, la vuestra. Luego, Elías profetizó que el Señor traería una catástrofe sobre la casa de Acab, causando que todos los miembros varones de la familia de Acab murieran y fueran devorados por animales salvajes, en lugar de recibir un entierro honorable. Su marido, Acab, murió en una batalla contra los sirios. Como sucesor de Elías y profeta por derecho propio, Eliseo continuó la cruzada de Elías. Luego, Eliseo ungió a Jehú como rey de Israel. Jehú ya había eliminado a Joram, hijo de Jezabel. Jehú tensó su arco con todas sus fuerzas y disparó a Joram entre los hombros. La flecha le atravesó el corazón y se desplomó en su carruaje. Aquí vemos a Jezabel desafiando el juicio que estaba por venir. Se enteró de que Jehú había ejecutado a su hijo y arrojado su cadáver en la porción de Nabot, según la palabra del Señor, y que ahora estaba en camino a Jezreel.
donde ella no podía evitar esperar ser la próxima en caer como víctima de la furiosa espada de Jehú. Al oír esto, Jezabel se dispuso a encarar su destino con resolución. Se posicionó en una ventana sobre la entrada del portón para enfrentar a Jehú y desafiarlo abiertamente. No optó por esconderse, como alguien aterrado por la venganza divina. Al contrario, se expuso con desdén hacia cualquier forma de retirada. Despreció el miedo, mostrando cómo un corazón endurecido contra Dios intenta enfrentar la adversidad, aunque históricamente nadie que se haya endurecido contra él ha prosperado. Lejos de manifestar humildad o duelo por su hijo, se maquilló el rostro buscando mantener su apariencia imponente y majestuosa, con la esperanza de que su presencia intimidara a Jehú, provocando la caída de su reputación y el fin de su carrera política. Contrario a lo que el Señor Dios había ordenado a su pueblo, rasparse la cabeza y vestirse de saco como señal de luto, Jezabel optó por la vanidad, enfrentándose a Dios con maquillaje y adornos. Isaías 22, 12, 13 critica esta actitud, recordándonos que en tiempos de duelo y humillación se esperaba llanto, lamento y señales externas de penitencia. Sin embargo, Jezabel escogió la alegría y celebración, ignorando las advertencias divinas y viviendo el momento con excesos, como si no hubiera un mañana. Esta actitud revela una de las manifestaciones más claras de decadencia moral, un corazón impenitente incluso frente a la adversidad. Es un llamado a reflexionar para aquellos que priorizan las apariencias externas, un recordatorio de que deben examinarse a sí mismos ante el espejo de sus almas. Jezabel, lejos de temblar ante Jehú, el instrumento de la venganza divina, lo enfrentó con desafío, recordando el destino de Zimri tras asesinar a su maestro, insinuando un paralelo con el destino que le esperaba a Jehú. A pesar de la clara oposición de la mano de Dios hacia su familia, Jezabel eligió desafiar a Jehú, quien no era más que la espada ejecutora de la voluntad divina. Es una representación gráfica de cómo, en momentos de crisis, podemos reaccionar impulsivamente contra aquellos que consideramos responsables de nuestro sufrimiento, en lugar de someternos a la voluntad de Dios y reconocer nuestras propias faltas. Alza el estandarte y proclama como Moisés: ¿quién está del lado del Señor? Y el salmista: ¿quién me defenderá contra los malhechores? ¿Quién me defenderá contra los que hacen iniquidad? Salmo 94, 16. Una vez que el trabajo de reforma ha comenzado, es hora de preguntar quién lo apoya. El propio séquito de Jezabel la atrayó y la entregó a Jehú para que éste pudiera ejecutar su justa venganza. 2 o 3 eunucos miraron a Jehú de tal manera que le hicieron creer que estaban de su lado. Jehú no les ordenó aprender ni velar por su seguridad hasta nueva orden, sino que inmediatamente lo derribaran, que era una forma de apedrear a los malhechores, arrojándolos desde un lugar alto. Como resultado, Jezabel enfrentó las consecuencias de la lapidación que había infligido a Nabot, como está escrito en 2 Reyes 9:33, y él dijo: «Echadla abajo». La arrojaron y un poco de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Si las instrucciones divinas podían justificar las acciones de Jehú, entonces las instrucciones de Jehú también podían justificar las de ellos. Es posible que ellos tuvieran un disgusto oculto por la maldad de Jezabel y la detestaran a pesar de servirla. También es posible que ella fuera cruel y perjudicial para aquellos a su alrededor, y ellos se alegraron con la oportunidad de vengarse de ella. Finalmente, es posible que actuaron así porque vieron el éxito de Jehú y esperaban ganarse su favor y mantener sus posiciones en su corte. Ella fue lanzada contra la pared y la acera, y entonces los caballos, todos cubiertos con su sangre, la pisotearon mientras aún estaba viva. Esta fue la manera más deshonrosa por la que pudo haber sido asesinada.
testigo de la destrucción del orgullo y la crueldad, y entonces declara que el Señor es justo. Los propios perros completan su vergüenza y ruina de acuerdo con la profecía. Después de que Jehú se refrescara en el palacio, reflexionó sobre el destino de Jezabel. En su mente, la única forma adecuada de honrar a alguien de su estatus, a pesar de las atrocidades que había cometido, era brindándole un entierro digno. Jezabel no era una persona común. Su linaje y su posición en la sociedad le conferían una distinción que Jehú consideraba necesario respetar. Era hija de un rey, esposa de un monarca y madre de reyes. Este reconocimiento de su posición, incluso después de su muerte, refleja la complejidad de las normas sociales y el respeto por los rituales funerarios en aquella época. En 2 Reyes 9:34 se documenta el momento en que Jehú, después de haber saciado su hambre y sed, ordenó que se cuidara del cuerpo de Jezabel para su entierro, diciendo: «Cuiden ahora de esta mujer maldita y entiérrenla, pues ella es hija de rey». Este acto de Jehú podría interpretarse como un último gesto de respeto a la jerarquía y al linaje real, independientemente de los crímenes cometidos por Jezabel. Sin embargo, a pesar de las intenciones de Jehú, había olvidado la profecía pronunciada contra Jezabel, una profecía que Dios no había olvidado. La profecía, documentada en 2 Reyes 9:10, presagiaba un fin sombrío para Jezabel. Y Jezabel será devorada por los perros en la tierra de Jezreel, sin que nadie le dé sepultura. Este vaticinio resalta la certeza del castigo divino y cómo los propósitos humanos pueden ser anulados por una fuerza divina. Independientemente de las intenciones de Jehú, el destino de Jezabel estaba irrevocablemente determinado. Al juez Jehú ignoraba que la sentencia celestial ya estaba en ejecución. En su disfrute dentro del palacio, afuera, los canes ya habían acabado con el cadáver de Jezabel. Solo quedaban de ella un cráneo pelado, los vestigios de su rostro previamente adornado con cosméticos y solamente sus pies y manos. Este evento, detallado en 2 Reyes 9:35, demuestra el trato despiadado que la naturaleza y el destino pueden reservar incluso para aquellos de noble estirpe. La indiferencia de los perros hambrientos hacia el prestigio de Jezabel nos hace meditar sobre la igualdad intrínseca de todos ante la muerte. La descendencia de reyes fue nivelada al estatus de cualquier ser, destacando la noción de que, en última instancia, todos somos iguales frente a los elementos de la naturaleza y el destino. Este relato nos incita a ponderar sobre la fugacidad de la existencia y el carácter efímero de las ambiciones terrenales. A pesar de las maniobras de Jezabel por preservar su influencia y hermosura y los esfuerzos de Jehú por honrar su posición, incluso en la muerte, el epílogo de Jezabel fue modesto y desatendido, sirviendo de recordatorio de que, al final, todos nos convertimos en alimento para la tierra. La historia del ocaso de Jezabel no solo narra el declive de una soberana dominante, sino que también reflexiona sobre la mortalidad, el juicio y el recuerdo. Nos revela que el legado de nuestras vidas y el modo en que seremos recordados se ve influenciado tanto por nuestras decisiones como por factores fuera de nuestro alcance. De esta manera, el cuento de Jezabel se erige como una historia perdurable que nos brinda enseñanzas significativas sobre el poder, la equidad y la transitoriedad del esplendor mundano. Nos recuerda que, en la vastedad de la existencia, lo que verdaderamente cuenta es el eco de nuestras acciones en el infinito, mucho más allá de la desaparición física. Cuando Jehú fue informado sobre el destino de Jezabel, las palabras proféticas pronunciadas en 1 Reyes 21:23 resonaron con fuerza en su memoria. Se había anunciado que los perros devorarían el cuerpo de Jezabel en el territorio de Jezreel,
dejando nada detrás, salvo los monumentos a su infamia. Jezabel, conocida por sus apariciones públicas llenas de esplendor y belleza, había cautivado a muchos con su presencia imponente. «Esta es Jezabel», exclamaban admirados los espectadores, maravillados por su porte y figura magníficos. A partir de ahora, esas palabras de admiración ya no se repetirían. La profecía sobre Jezabel simbolizaba no solo su caída física, sino también la desaparición de su legado. A menudo, como señala Eclesiastés 8:10, los impíos son sepultados y olvidados a pesar de haber frecuentado lugares sagrados y haber sido conocidos en la ciudad por sus actos. Esta vanidad refleja la fugacidad de la memoria y el olvido que sigue a la muerte, incluso para aquellos que en vida parecían indomables. Sin embargo, el caso de Jezabel es excepcional, como nos recuerda Eclesiastés 6:3. La falta de un sepulcro para alguien que tuvo poder y riqueza plantea una reflexión sobre el verdadero valor de la vida y lo que perdura después de la muerte. Si un hombre con muchos hijos y una vida larga no encuentra satisfacción en el bien, y además carece de un lugar de descanso, ¿de qué le ha servido su existencia? En este sentido, la ausencia de un sepulcro para Jezabel enfatiza que, a pesar de su poder y belleza, su final fue más desafortunado que el de un ser no nacido. El final físico de Jezabel y la carencia de un espacio conmemorativo a su nombre enfatizan que las conductas nefastas no generan un recuerdo perdurable. Lo que queda de Jezabel son solo las referencias en las escrituras sagradas, donde su relato actúa como un aviso para quienes vienen después. Esta ausencia de un tributo tangible a su figura nos recuerda la relevancia de adherirse a una vida regida por valores y normas morales. El relato de Jezabel nos hace pensar en la permanencia y el olvido, en la dualidad del bien contra el mal, y en el tipo de herencia que queremos construir. Ni la influencia ni la estética de Jezabel la salvaron del veredicto divino, ni le concedieron un puesto de honor en el recuerdo colectivo más allá de su ejemplificación como advertencia. De aquí se deduce que el valor de nuestra existencia no se mide por la acumulación de bienes o el dominio, sino por la resonancia de nuestras acciones y su congruencia con una ética honorable. El desenlace de Jezabel subraya la necesidad de aspirar a un legado que supere la fascinación por lo superficial o el dominio momentáneo. Nos incita a reflexionar sobre cómo seremos rememorados y qué clase de impronta deseamos dejar en el orbe. Así, la crónica de Jezabel no es meramente una historia de declive y penalidad, sino también una meditación sobre los principios que orientan nuestro vivir y el reflejo de estos en la huella que dejamos. La saga de Jezabel en los textos bíblicos sirve como un espejo para evaluarnos, cuestionarnos si nuestra existencia dejará algo más a la de recuerdos de reproche. La vida de Jezabel se convierte en una convocatoria a conducirnos de tal manera que, al final, seamos recordados con benevolencia en lugar de servir de escarmiento. La desventurada historia de Jezabel y su aciago final, tal como se describe en las Escrituras, nos invita a una profunda reflexión sobre el impacto de nuestros actos y la forma en que el equilibrio divino se puede revelar sorpresivamente. Este relato pone a Jezabel como ícono de autoridad, artificio y deshonor, culminando en una lección sobre la fugacidad del prestigio mundano y el inevitable escrutinio moral que todos enfrentamos. Jezabel es recordada por sus acciones impías y su desafío a los mandatos divinos. A pesar de la belleza, el poder y la admiración que despertaba en sus apariciones públicas, su final contrasta drásticamente con la vida de esplendor que llevó. Este desenlace, predicho por profecías y marcado por la ausencia de un sepulcro digno,
subraya la noción de que ni la riqueza ni la posición social ofrecen protección contra el juicio definitivo. El relato de su vida pone de manifiesto cómo la memoria de los actos viles puede trascender la muerte física, actuando como un recordatorio perpetuo de las consecuencias de vivir alejados de los principios éticos y morales. La inexistencia de un lugar de reposo final para Jezabel simboliza el vacío dejado por aquellos que viven solo para sí mismos, sin considerar el impacto de sus acciones en los demás y en el orden moral del universo. Así, el relato de Jezabel supera los confines de su era para erigirse como un eco perenne de advertencia contra la arrogancia, la degeneración y el abuso de autoridad. Nos impulsa a meditar sobre el auténtico valor de nuestra existencia y la relevancia de comportarnos éticamente, subrayando que, más allá de las fachadas, la equidad triunfará. El eco de Jezabel en nuestra cultura no emerge de un anhelo por celebrar su esplendor, sino como un aviso sobre el infortunio de aquellos que transgreden los pilares de equidad y moral. Su narrativa nos revela que los actos impulsados por la avaricia y la maldad invariablemente elevan al desastre, no solo físicamente, sino en la herencia que transmitimos. Este legado, señalado por la falta de un sitio de reposo digno, nos insta a conducir existencias que espejen las virtudes y preceptos que aspiramos sean recordados tras nuestro paso por el mundo. La crónica de Jezabel, por ende, se transforma en un prisma para introspección sobre nuestras propias decisiones y conductas. En esencia, la existencia y fin de Jezabel funcionan como un recordatorio contundente de que el sendero hacia la auténtica magnificencia y el reconocimiento perdurable no reside en el acopio de influencia o en dominar a otros, sino en el empeño por la justicia, la benevolencia y la modestia ante las normas divinas y éticas que dictaminan nuestra realidad. Al reflexionar sobre la saga de Jezabel, se nos convoca a ponderar el eco de nuestros actos a lo largo del tiempo. Nos hallamos ante la disyuntiva de vivir de forma que nuestro rastro sea sinónimo de dignidad y rectitud, o de arriesgarnos a ser rememorados, al igual que Jezabel, como un señalamiento para futuras generaciones acerca del coste de ignorar los principios éticos y morales esenciales. El relato de su vida pone de manifiesto cómo la memoria de los actos viles puede trascender la muerte física, actuando como un recordatorio perpetuo de las consecuencias de vivir alejados de los principios éticos y morales. La inexistencia de un lugar de reposo final para Jezabel simboliza el vacío dejado por aquellos que viven solo para sí mismos, sin considerar el impacto de sus acciones en los demás y en el orden moral del universo. Así, el relato de Jezabel supera los confines de su era para erigirse como un eco perenne de advertencia contra la arrogancia, la degeneración y el abuso de autoridad. Nos impulsa a meditar sobre el auténtico valor de nuestra existencia y la relevancia de comportarnos éticamente, subrayando que, más allá de las fachadas, la equidad triunfará. El eco de Jezabel en nuestra cultura no emerge de un anhelo por celebrar su esplendor, sino como un aviso sobre el infortunio de aquellos que transgreden los pilares de equidad y moral. Su narrativa nos revela que los actos impulsados por la avaricia y la maldad invariablemente elevan al desastre, no solo físicamente, sino en la herencia que transmitimos. Este legado, señalado por la falta de un sitio de reposo digno, nos insta a conducir existencias que espejen las virtudes y preceptos que aspiramos sean recordados tras nuestro paso por el mundo. La crónica de Jezabel, por ende, se transforma en un prisma para introspección sobre nuestras propias decisiones y conductas. En esencia, la existencia y fin de Jezabel funcionan como un recordatorio contundente de que el sendero
hacia la auténtica magnificencia y el reconocimiento perdurable, no reside en el acopio de influencia o en dominar a otros, sino en el empeño por la justicia, la benevolencia y la modestia ante las normas divinas y éticas que dictaminan nuestra realidad. Al reflexionar sobre la saga de Jezabel, se nos convoca a ponderar el eco de nuestros actos a lo largo del tiempo. Nos hallamos ante la disyuntiva de vivir de forma que nuestro rastro sea sinónimo de dignidad y rectitud, o de arriesgarnos a ser rememorados, al igual que Jezabel, como un señalamiento para futuras generaciones acerca del coste de ignorar los principios éticos y morales esenciales.